El Renacimiento, ubicado entre el siglo XV y XVI, fue una época de grandes riquezas que trajeron con ellas grandes cambios. Un movimiento comenzó en Italia que revolucionó las artes, haciendo renacer a las olvidadas culturas clásicas, como la grecolatina, combinándolas con los nuevos pensamientos para conseguir algo totalmente nuevo. Una época en la que el hombre era el nuevo centro y la fuente de conocimiento, una búsqueda por rubros que nunca antes se habían experimentado, financiados por la gran riqueza de ese tiempo. Un periodo donde el arte era espectacular e incluso majestuoso, y sobre todo lleno de cambios a medida que se iban distanciando de lo religioso. La música, por ejemplo, sufrió una de las más drásticas revoluciones, pasando de voces unificadas, cantando el mismo tono y texto, la monodía, a un mar de voces, tonos y palabras diferentes, todos sonando en una hermosa y brillante melodía, que había tratado de mejorarse antes del Renacimiento, pero que ahora estaba en su apogeo y máxima expresión, la polifonía. Pero el término polifonía es uno demasiado grande para definir toda la música del Renacimiento, por lo que es mejor dividir esta en dos todavía extensas pero más específicas categorías, el madrigal y el motete. La mayor diferencia entre estos dos grupos era su uso. Mientras que el motete se usaba en espacios religiosos, en su mayoría, el madrigal era más bien profano. Su uso entre las calles y lugares fuera de la imponente iglesia, como los castillos de los nobles. Esto causó que la mayoría de motetes estén en latín y sean a capelas, aunque habían algunos que contenían acompañamiento instrumental. Lo más importante del motete, y luego de la misa, era el estilo imitativo. Este hizo que las polifonías dejaran de hacer incomprensibles los textos al usar solo uno, a diferencia de muchos que se utilizaban antes, el cual se iba repitiendo por diferentes voces en diferentes tiempos, pero seguía siendo el mismo. Además, casi todas las sílabas coincidían con el texto, es decir, ninguna sílaba se alargaba. Este estilo incluso afectó al madrigal. Al hacer que el texto cobrara más importancia, se logró hacer estas obras musicales más poéticas y expresivas, lo que luego llevaría a la creación del madrigal dramático, el antecesor de la ópera. Este género musical fue inspirado en los antiguos teatros griegos, en los cuales había un coro que cantaba y unos actores que representaban la melodía. Esto se adaptó siguiendo casi igual, solo el acompañamiento musical agregado. 10 segundos. En esta época de enormes cambios y búsqueda de nuevos conocimientos, más específicamente en 1452, en la ciudad italiana de Florencia, nacería un hombre mundialmente reconocido, que sería recordado y admirado incluso 500 años después de su muerte, que fue en 1519, Leonardo da Vinci. Su curiosidad y genialidad hicieron posible que este genio de la época se destacara en casi todos los rubros posibles: pintura, escultura, arquitectura, filosofía, ciencia, aun cuando ésta no estaba tan avanzada y seguía valiendo en algunas partes por creencias religiosas, y también, aunque no muy reconocido, en la música. Ayudado también por la asistencia económica que le brindaba su padre, lo cual le brindó excelentes maestros para que su talento despegue. Esta polímata no solo encontró la forma de hacer música en sí, sino también de usar sus conocimientos en otras áreas para utilizarla en esta, como la creación de instrumentos o la mejora de otros, ya que sabía de ingeniería. En efecto, casi no hay registro de que Da Vinci haya compuesto o incluso cantado alguna canción, pero sí hay decenas de diseños e ideas para nuevos instrumentos o sonidos que siguen impresionando a las personas en la actualidad.
La mayoría no pudieron crearse en su tiempo, o por él mismo, debido a la falta de dinero y tiempo, pero estos serían luego recuperados para finalmente ser una realidad. Algunas de sus increíbles creaciones fueron las siguientes. Lira de plata. Podría decirse que las liras son el antecesor muy lejano de las actuales guitarras y arpas, pasando antes por los laúdes. Son muy antiguas, viniendo desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento, y podían ser de diferentes formas y materiales. Da Vinci, utilizando el nuevo material encontrado en las colonias americanas, creó una nueva especie de lira, la lira de plata. Este material se encontraba sobre todo en la caja de esta lira, lo que le otorgaba un sonido más brilloso y nítido. Órgano de agua. Leonardo, al ser un fanático del movimiento del agua y los fantásticos inventos que podían crearse utilizándola, es esperable ver una gran cantidad rondando este tema. Da Vinci fue capaz de crear relojes, fuentes, etc., e incluso fue capaz de incluirlo en su pasión por la creación de instrumentos. Así nació el órgano de agua, un instrumento que utiliza el agua para crear presión en el aire, creándose un espectacular sonido que también estaba combinado con el natural del agua. Tambor mecánico. Da Vinci no solo era fanático de los mecanismos que podían crearse utilizando el agua, sino también de todos los mecanismos en general. El polímata decidió mejorar los instrumentos de percusión, los más anticuados en esa época, para incorporar mecanismos en estos, utilizando un cilindro con pequeñas elevaciones que se movía impulsado por una rueda y un martillo que golpeaba el tambor cuando entraba en contacto con ellas. Da Vinci creó el tambor mecánico, el cual se sigue utilizando hoy en día en la batería. Órgano de papel. El órgano de papel fue el antecesor del acordeón y fue inspirado por el organeto, un órgano de pequeño tamaño, el cual permitía fácil portabilidad, pero todavía seguía siendo pesado. Da Vinci intentó mejorar este inusual instrumento, haciendo que el aire entre justo después de que el anterior aire se vaya, creándose una proporción continua de aire, lo que permitía mayor dinamismo. También cambió los tubos de metal por papel, lo que le permitía aún mayor portabilidad y un sonido más diminuto. Por último, reubicó las teclas del órgano a un costado del instrumento, lo que dejó espacio a una mayor facilidad para tocarlo. Campanólogo. En la creación de diferentes sonidos, Da Vinci experimentó con las resonantes y estridentes campanas. Leonardo fue capaz de crear varios diseños, en los cuales se cambiaba la frecuencia de los sonidos, así como mecanismos que ofrecían diferentes intensidades, colores y armonías. Estos fueron compilados en un campanólogo. En conclusión, Leonardo da Vinci fue un hombre ejemplar en la vida del Renacimiento, un polímata ideal que todas las personas debían admirar e imitar, un aventurero en la Europa renacida, un genio en todos los rubros, incluidos sus menos conocidos, que es todavía recordado hasta hoy en día, debido a su afán por conocer, aprender y crear. Incluso en la actualidad, deberíamos seguir teniéndolo en cuenta y seguir sus pasos, sin restringirnos por los límites de los que no creemos posibles o lo que no puede hacerse en la actualidad, porque quizás en un futuro todo lo que pensábamos eran solo sueños vívidos se hagan una impresionante realidad.